Bueno, estamos aquí de nuevo para hablaros de otra ruta, esta vez también en la provincia de Alicante. Se trata de una ruta por la senda del Biscoy. Vamos a analizar dos tracks que hemos seguido, combinándolos como siempre. Y el primero de ellos se titula Venta los Cuernos, Alto del Biscoy, Peña Roja o Peña Roya, Cueva de la Moneda, Cabezo de Favanella y Barranco de Tabuenca. Este es de Lozano, Jame. Y el otro es Sierra de Biscoy y Cueva de la Moneda. Hombre, un título cortito por fin, porque casi todos los títulos son descripciones de la sierra. De M. Villalán. Pues vamos a poneros la carátula y enseguida comenzamos a describiros estas rutas. Para tener una visión de las dos rutas que vamos a hacer y que hemos seguido, vamos a verlo como la última vez sobre un plano que ha puesto Vicente de IGN, del Instituto Geográfico Nacional. Eso es. Bien, pues tenemos aquí las dos rutas. La roja es la de Lozano Jame y es horaria. Ellos quieren hacerla horaria porque suben más directamente. La pendiente la cogen al principio y entonces prefieren hacer la parte más dura al principio. Es horaria, como digo, la roja, y hacen 14,87 kilómetros con un desnivel de 561. Es un poco más larga de la que veremos luego. Y la califican como moderado. Y la azul es de M. Villalán. La hacen antihoraria, como la hacemos nosotros, y hacen 12,75 kilómetros, un poquito menos que la anterior. Y ambas las califican como moderado. Que además ambas son del año 22, o sea, son recientes. Y entonces la diferencia es que la más larga sube a un alto, al Cabezo de Favanella. Al Cabezo de Favanella. Si veis el perfil de elevación, veréis que una tiene 3 jorobas, la larga, y otra tiene solo 2 jorobas. No solo hace más larga, sino que hace más, acumula más desnivel. Bueno, pues la ruta, nosotros, como dice Vicente, vamos a hacerla antihoraria. Es decir, vamos a dejarnos el mayor alto para el final y la cueva para el final, y vamos a empezar un poco a calentar por los caminos y tal. Entonces la zona de aparcamiento de ambas rutas es la misma. Ahí también dejamos nosotros el coche. Es un ancho al lado de la carretera. La Venteta dels Cuernos se llama. Se llama la Venteta dels Cuernos. Sí, ambos salen de ahí. Hay gente que le pone cada nombre a... Sí, pero así se llama. No sé si fue una elección o fue una imposición. Bueno, pues de ahí salimos y tenemos que hacer una 50 de metros de carretera. Pues salimos de la carretera y tomamos la senda de la derecha. Senda camino. En un principio es senda camino, es una senda ancha, y bueno, es una mañana fría, es una mañana de invierno, de las pocas que hay en Alicante de invierno, pero las hay. Hoy es otra, hoy estamos aquí pelados de frío. Y ese día también, ese día hacía viento. Miramos muy bien lo de AEMET para que no nos lloviera y no marcaba ninguna posibilidad de lluvia, y bueno, ya veréis. Bueno, AEMET también se equivoca. AEMET también se equivoca. El caso es que con frío y viento empezamos a calentar por esta senda camino que nos va llevando entre pinos hasta que llegamos a la entrada de la finca del Palomaret. En breve lo que vemos ya es unos primeros avisos de que entramos en una finca privada, aunque seguimos la señal de GR, pero nosotros, claro, nos seguimos metiendo porque en ningún momento pone que esté prohibido, aunque sí que nos avisan de que es un camino particular. Es que estos son todos cotos privados de caza, sí, aunque se permite el paso. Pero de los más permisivos, además, sí. O sea, no está muy bien montado para poder caminar, ellos para poder cazar y además para trabajar en el monte, como lo veremos, porque en breve, enseguida, caminando por ahí, llegamos a una zona en donde hay un almacenamiento gigante de troncos, porque es una zona en donde se explota la madera de esa finca, que supongo que será en la parte privada. Se explota la madera de esa finca y por lo tanto es una finca que está bastante despejada de pinos, bastante limpia, y vimos mucha máquina trabajando no, porque era sábado, pero sí parada, que había parado de fin de semana, ¿no? O sea que debe ser una zona de trabajo forestal importante.
y continuamos nuestra marcha, ya pensando que sí, que íbamos a ver una finca muy trabajada por el ser humano, tanto en tema forestal como en caza. Bueno, como siempre nos acompañan, no vimos a mucha gente, la verdad, senderistas no vimos ninguno, pero sí bicis, como siempre, cuando hay un camino y da gusto, pues vemos a nuestros compañeros los ciclistas. Caminando por ese camino llegamos nos avisaron de que entrábamos en la propiedad privada del Mas del Palomaret y llegamos al Mas del Palomaret, una casa a la que se puede bajar sin entrar en la casa, por fuera por el camino, podemos bajar por unas escaleras y tal, y llegar a... Que por cierto, en el GER, no sé si lo he dicho antes, he dicho los colores de las dos rutas que seguimos, la amarilla y la nuestra. Nosotros somos los amarillos. Nosotros somos amarillos. Amarillos. Y aquí se ve cómo bajamos, efectivamente, hasta la fuente, hasta el lavadero del Palomaret. Hay una fuente lavadero, que también está marcado como ruta senderista, en el cual podemos ver una balsa, una fuente, un lavadero, y podemos descansar allí. Todavía no estamos cansados porque la verdad es que el camino hasta aquí ha sido muy fácil, pero ya vemos la primera fuente, lavadero del Palomaret. Y además vemos una cosa muy chocante que me dijo José Manuel: mira, ¿a qué hora adivinas qué es esto? Digo, pues sí que te lo adivino. Vimos unos barriles en el suelo atados con unas cadenas a un clavo que estaba clavado y tal. ¿Esto qué es? Me dijo José Manuel para porque él lo sabía, pero a mí no me pilló. Porque realmente lo que son comederos cebaderos de jabalíes. Es decir, para cebar a los jabalíes, ya sea para hacerles fotografías, los que les gusta la fotografía, o para cazarlos, a los cazadores que les gusta la caza, y que gracias a ellos tenemos controlada la población de jabalíes, controlada pero poco, habría que controlarla más todavía. Pero bueno, en lugar de ponerles comida que se van los jabalíes y se la zampan en una noche, la meten en un barril y le hacen unos agujeros, cierran el barril y entonces conforme el barril lo pueden mover los jabalíes va saliendo el grano. Y entonces el jabalí lucha con el barril y va pasando el grano. Entonces vemos algunos barriles bastante chafados y bastante, porque voy a poneros un vídeo para que veáis lo que es capaz de hacer un jabalí. Un jabalí además era un jabato, no sé si es jabalí hembra o un jabalí muy joven. Como veis está con uno de estos barriles tratando de sacar el grano, pero es de plástico el barril y al final logra romperlo para conseguir más grano del que le salen por los agujerillos, ¿no? Entonces son unos bichos imponentes que tienen fuerza, y entonces esto lo ponen para que puedan ir comiendo noche tras noche sin que se atiborren de comida. Este vídeo, como veis, es de un canal muy chulo de cámaras de trampeo, de cámaras que se ponen para cazar a los animales con las fotografías, y vale la pena que os pongo una descripción abajo como siempre, y vale la pena que le echéis un vistazo a ese canal. Ya salimos del Mas del Palomaret y continuamos el camino, pero enseguida dejamos el camino y tomamos una senda a la derecha en donde ya está cruzado el GR, porque dejamos el GR y tomamos un PR en ese momento, ¿no? Entonces ya continuamos por una senda sin camino, una senda un poco más estrecha y más montañera. Andando por esa senda vemos multitud de pinos quebrados. A mí siempre me ha asombrado estos pinos que hay tronchados por medio tronco, que hay muchísimos, sobre todo caminamos mucho por Murcia y Alicante. En Albacete no se ve apenas esto, pero en Murcia y Alicante de ese tipo de pino es un pino más fino y más alto. Lo curioso es que está roto a mitad de tronco, ¿verdad? Sí, están todos rotos como si alguien hubiese ido... M. Villarán, en la descripción de Wikiloc, él lo atribuye a la nieve. Bueno, hay dos versiones, esa, que el peso de la nieve, la ventisca, lo tronche, o que exista un monstruo o que por las noches, King Kong, o un monstruo... Tenemos pendiente hacer la de King Kong también en Murcia. Sí. Ahí sí que están rotos y ahí sí que debe ser. Y echarle una foto al monstruo que rompe los pinos. Pero bueno, el caso es que pasamos por una zona de pinos tronchados, pero además pasamos por una zona muy despejada de vegetación, porque vemos que ahí sí que se hace la tala selectiva, es decir, todos estos pinos que hemos visto amontonados en el almacén de madera de antes, donde la almacenan, pues aquí vemos cómo están cortando. Digamos que esta debe ser la zona en la que estaban trabajando en ese momento, y entonces van marcando unos pinos, dejando otros y van aclarando la zona. Hay gente que está a favor de trabajar en el monte y urbanizarlo en algún sentido, y hay gente que quiere dejarlo salvaje. Yo creo que la naturaleza hay que gestionarla, sobre todo cuando está implicada con el ser humano. Hacer una gestión correcta de la naturaleza es mucho mejor
que dejarla que siga a su aire, porque que la naturaleza siga a su aire, que sea totalmente salvaje, significa en el Mediterráneo, en nuestra zona, que es un bosque, en este caso hay pinos, porque si es de carrascas es otro tema, pero si es un bosque de pinos, los pinos crecen, crece la maleza, crece la pinocha, llega la procesionaria, seca unas ramas, vuelve a crecer, se crea una maleza bajo del pino y sobre el pino y de ramas secas que acaba siempre en un incendio, siempre, ya sea natural o en los menos de los casos o provocado por el ser humano por un descuido en la mayoría de los casos. Sí, entonces, además cuando es una propiedad privada y alguien puede sacarle un provecho, siempre tendrá más cariño a su zona, ¿no? Además, claro, se ve una zona muy bien cuidada. Exactamente. El más que hemos visitado estaba muy bien cuidado. Sí, pero bueno, como siempre, vosotros mismos, si queréis hacer algún comentario, es decir, hay gente que opina que hay que dejar a la naturaleza que siga su curso, tanto con los jabalíes como con los lobos como tal, y yo creo que el mayor ecologismo es gestionarlo para que la convivencia sea la mayor posible. Bueno, pues llegamos a esta zona despejada donde se ve la tala selectiva, pero nosotros aquí nos salimos de lo que va a ser la ruta que sigamos y nos vamos a ver un horno de cal. Sí, un horno de cal que Lozano Jaime no lo ignora y sigue su ruta, pero sí M. Villadán sí que lo intenta visitar pero no lo encuentra. Claro. Está dando vueltas ahí porque con tanto pino caído y tantas ramas, él estima que cuando lo hizo en el 2022 estaba oculto. Lo digo para los que hagáis esta ruta, un horno de cal ahora mismo no es nada más que un agujero en el suelo. Es un agujero en la tierra, donde haya un margen para poder acceder por bajo también, y ahí lo que se hace es se amontonan piedras de caliza se van amontonando, dejando un hueco en el centro, y se hace incluso una cúpula, siempre tiene que acabar en cúpula, y por arriba no se cierra el agujero, solamente con piedras. Y entonces por el agujero que ha dejado abajo en la tierra se va metiendo ramas muy finas para que haya mucho fuego. Pero claro, hay que estar 3 días y 3 noches con un fuego encendido a casi 1000 grados a base de meter leña sin parar para que la piedra caliza se transforme en cal viva realmente. Y eso se almacena y se utiliza como cal, ya sea para blanquear paredes o para usarla en construcción. El caso es que después de ver nuestro agujero, que fue un horno de cal en su día, volvemos al camino y bajamos hacia el Mas de Tabuenca. Que yo he visto 2 nombres, Tabuenca y Tahuenca. Tahuenca, sí, eso pasa Tahuenca. Con los topónimos muchas veces, dependiendo del pueblo, ¿verdad? Tienen nombres distintos o muy parecidos. Sí. El caso es que el Mas de Tabuenca después es un caserío que ya está destruido. Es una antigua casa con corral en ruinas. En ruinas totalmente. Que no sé de qué año será, pero vemos una tapa de hierro agujereada que pone 1912. Sí. Supongo que será mucho más antiguo porque el Mas... Sí, pero la tapa es hasta antes de la guerra, ya solita. ¿No? De 1912. Pasa que estaba al revés, ¿no? No sé si se... No, porque yo le he dado la vuelta. Sí, para nosotros estaba al revés, pero es que es fácil darle la vuelta a los vídeos. Bueno, el caso es que después de visitar este Mas de Tabuenca, que reciben nombre porque el barranco que hay allí es el barranco de Tabuenca. Que lo cogemos ahora con un camino, ¿verdad? Exactamente, que es el barranco que tomaremos. Seguimos a la derecha por ese barranco, por un camino dentro del barranco. Un camino en el cual observamos ya mucho más almacenaje de estos troncos. Y además vemos máquinas. No sé, yo creo que debe ser para hacer pellets o para hacer astillas, porque vemos máquinas descortezadoras, la que le quitan la corteza a los troncos, y luego vemos astilladoras, ¿no? Que la trituran. Pero fíjate que se ve que el permiso que tienen, porque esto debe tener algún control, es unos metros siguiendo el eje del camino, ¿verdad? Sí, irá por zona, sí. Me imagino, tendrá que hacer plan de labores. Sí, pero que fíjate que también, al final, es un buen acceso para los bomberos y un buen cortafuegos. Esto que tú decías de que a veces, pues esto bien controlado puede ser beneficioso para todos, para la gente que tiene allí le saca un rendimiento y para evitar el incendio y tener un buen cortafuegos, fíjate que bien se ve. Sí, además, los cortafuegos hay que hacerlos y esto es a ver quién los paga. Si los paga alguien que puede sacar un rendimiento o los pagamos entre todos con los impuestos. La vida es eso. Si las cosas nunca son gratis, o las paga un particular porque saca un rendimiento, o las pagamos entre todos con los impuestos, pero se pagan. No hay nada gratis en esta vida. Bueno, el caso es que seguimos por el barranco y las 2 rutas siguen todo el rato por el barranco. Pero nosotros nos fijamos de que hay una senda, una entrada
que parece que es paralela al barranco. Entonces la tomamos. No la había tomado nadie, pero la tomamos y acertamos. Sí. Porque es una senda que paralela a todo el barranco, a todo el camino del barranco, pues es muy bonita, pasa entre los pinos. Pues, y yo creo que es la senda que hay que tomar en lugar de ir por el camino. Primera, evitas las máquinas. Segunda, es más bonita y va como senda, no como un camino. Y en este caso, un día como hoy, evitas todo el fango que había en ese camino, que había muchísimo barro y muchísima agua por las lluvias de los días anteriores. Nosotros tomamos esta senda y vamos todo el tiempo paralelo, podemos ver desde la altura estas máquinas que os he comentado, podemos ver incluso charcos que tenían colores extraños que atribuimos, no sabemos, si alguien lo sabe que nos lo diga, pero atribuimos a la resina de los pinos porque tienen colores así rojizos, amarillentos los charcos. Me parece que estén contaminados, pero yo me imagino que será de la propia resina de los pinos. Y al final bajamos esta senda, nos lleva de nuevo al barranco y bajamos al camino de barranco, habiendo hecho un gran tramo evitándolo. Pero volvemos al barranco y ya sí que nos toca ir pasando por los charcos y por el camino, tratando de evitarlo, hasta que tomamos la senda que va al Alto de Favanella. Esta senda la tomamos solo nosotros y Lozano Jame. Y Lozano. Sí. En efecto. M. Villalán sigue y no sube hasta aquí arriba. Pues es una forma de alargar un poco la ruta, porque si seguimos la ruta de M. Villalán, pues la cortamos y nos evitamos esta subida. Pero nosotros ese día es una senda cómoda, pues vimos que no había ningún problema en antes de la hora de comer hacer toda la ruta. Es una senda con mucha pendiente y pedrejosa, pero no es incómoda del todo, pero sí que ya es cuando empiezas a sudar, ya empieza a sobrarte la ropa. Incluso vemos una cosa muy chula que son a veces la roca caliza está erosionada y hace como balsas, como pilas naturales de agua, que además se comunican unas con otras. Bueno, estuvimos ahí observando algunas pilitas de estas de agua que a los animalitos les viene fenomenal, en nuestra zona sobre todo porque hay muchos días de sequía. Y cuando llegamos a lo más alto, pues la senda baja, conforme ha subido baja, pero nosotros nos tiramos por ya una pseudosenda, digamos monte arriba, que es la que nos va a llevar a lo alto. Pero ya es una senda que así hasta ahora es una senda perfectamente clara, a partir de ahora es una senda intuitiva. Hay que seguirla con mucha intuición entre la vegetación, entre la maleza, porque no está nada clara. Ahí además soltamos nosotros a José Manuel, nuestro Sherpa, que ya lo conocisteis la semana pasada. Si no lo conocéis, echadle un vistazo al vídeo de la Sierra del Buey y ahí conocéis a todo el equipo. Pero bueno, siguiendo su instinto... Que sin seguir el GPS lo clava. Lo clava lo mismo que hizo... Lo mismo que hizo Lozano Jame, lo hizo él. Pues incluso caminando vemos un pino caído y vemos un hongo yesquero, que es una cosa muy chula, ¿no? Son estos hongos que aparecen en los troncos de los pinos. También le llaman hongo del hombre de las nieves, ¿no? Sí. O sea, todo viene porque este hongo es una seta, que es un hongo que es un parásito del pino, que le chupa la savia al pino, pero que tiene una característica por lo cual se llama yesquero, o del hombre de las nieves. Es decir, antiguamente se utilizaba para mantener el fuego. Es decir, es una yesca. Cuando lo sacas tiene esta forma, como veis, como de medio plato. Hay una parte que es filamentosa, pero hay una parte que es muy esponjosa. Esta parte esponjosa, cuando se seca, pues es como si fuesen las mechas estas de los mecheros que hemos tenido de pequeñitos, los que tenemos una edad ya. Entonces es una yesca, es decir, si tú sacas una chispa con pedernal y cae en ese hongo, en esa yesca, enseguida prende y se mantiene una brasa y se mantiene por mucho tiempo esa brasa. Entonces estos hongos son los que se utilizaban en la antigüedad, nuestros antepasados neolíticos y paleolíticos, para hacer fuego y para transportarlo. El caso es que seguimos esta senda con mucha vegetación hasta que llegamos al Alto de Favanella, que tiene 970 metros, que no es lo más alto, pero casi. Entonces ya queda muy poca pendiente hacia la parte más alta, pero ahí decidimos nosotros resguardarnos del viento, porque como veis hacía mucho viento. Sí, nos bajamos un poco, ¿verdad? La ladera abajo, y ahí pues tomamos un tentempié que nos hiciera aguantar hasta la hora de comer, ¿no? El almuerzo. Pues una vez tomado el almuerzo, seguimos por muy poca pendiente, ya por una senda también no marcada, pero hay tan poca pendiente que ya no es problema,
y llegamos al punto más alto, que es el Cabezo de Favanella, que esos son 995 metros. Casi 1000, ¿eh? No llega a Casi 1000. 1000, no llega. Qué pena, porque eso sería uno de los miles que tenemos que Además, hacer. comentamos, allá hay un montón de piedras, como hay en tantas cumbres, porque ahí no hay punto geodésico, que dijimos, si le echamos unas piedras más, igual llegamos a los 1000. Por 5 metros, ¿verdad? Por 5 metros. Bueno, es un sitio que sí que es una atalaya, ¿no? Que vemos paisaje a 360 grados, ¿verdad? Sí. Y entonces, una vez hemos llegado hasta allá arriba, lo que vamos a hacer es bajar. Bajar por la misma senda que no existe. Bajamos hasta encontrar por fin la senda que sí existe y esa continuamos por ella porque baja de nuevo al barranco de Tabuenca. Bajamos de nuevo al barranco de Tabuenca y seguimos barranco abajo. Y para no dar toda la vuelta que da el camino, tomamos un atajo que toma también... Sí, Villarán también la toma. Sí. Sí, simplemente es para evitar la vuelta. Para evitar la vuelta. Pero lo chocante es que si os fijáis en el perfil de elevación, ahora mismo estamos en la parte más baja de la ruta. Estamos mucho más abajo que el coche. O sea, esta ruta es de las pocas que a mediante ruta estás mucho más abajo de donde partiste en el coche, ¿no? Pues nada, a subir y subir y subir por camino hasta que llegamos de nuevo a una cadena que nos indica que es la finca Monbari, que parece otra finca, que está marcada como propiedad privada y bueno, aquí hay dos posibilidades, o acercarte a la finca Monbari porque ahí hay una fuente, ¿no? Sí, es que yo creo que están medio en ruinas, pero hay antes de llegar al más que hay una fuente, la fuente de Monbari, y luego más abajo está la casa. En este caso Lozano Jame sí que baja y nosotros seguimos la senda, una senda que es un PR que la hace también M. Villarán. Exactamente, pues como había que decidir, una ponía muchos prohibidos el paso y tal, el tiempo también se nos echaba encima, pues decidimos hacer la de M. Villarán, es decir, coger una senda que va por puro monte, que sube y baja, ahí acumulas más desnivel, por cierto, porque subimos y volvemos a bajar de nuevo al barranco, y entonces no visitamos ni la finca Monbari ni la fuente. Bueno, pues esta senda nos lleva de nuevo al camino, y en el camino salimos de la propiedad privada esta de Monbari saltando de nuevo una cadena, y ya continuamos por una subida constante. En ese momento, que no lo esperábamos, empieza a lloviznar porque las nubes pasan muy rápido, hace mucho viento, pero una de estas nubes pues decide descargar sobre nosotros una pequeña lluvia con mucho viento, que lo cual la hace muy desagradable porque ni te puedes poner el chubasquero porque el viento se lo lleva y tal, pero en fin, el viento también hacía que el agua que nos caía se secara enseguida y eso sí, frío. Incluso se nos presenta al final un arco iris y decimos, bueno, ya ha parado de llover, pero no, continuamos con la lluvia y seguimos por una senda subiendo y subiendo sin descanso hasta que llegamos al alto del Palomaret, que es ahora nos queda hasta lo más alto, nos quedan tres pequeños altos, tres pequeñas zonas más altas que el resto, y el primero de ellos es el alto del Palomaret con 1092 metros. Sí. Ya es una zona más boscosa, ¿verdad? Con un bosque sí, todo esto más... ya es un bosque muy más tupido y es senda, no es camino. En fin, la zona se hace muy bonita realmente aquí. Altura, viento, lluvia y bosque, ¿qué más se puede pedir para un senderista? Sin duda. Bueno, pues el caso es que incluso vemos una zona de carrascas. Pasamos por una zona donde el pino se transforma en un carrascal pequeñito, pero en un carrascal. Y además por un lateral ya se ve la sierra de Maimó y la de Despeñador. Eso es. Tenemos que parar esta subida porque llegamos al cruce de la senda que nos va a llevar a la cueva de la Moneda. Esta senda además se acerca a lo que es el final de la sierra, a las paredes, a la zona que luego hay una buena pendiente, por lo tanto nos exponemos allá a unas pistas maravillosas. Y bueno, cuando llegamos a la cueva, como además no sacamos los GPS porque hace frío y que también nos gusta la aventura, cada uno se va por un lado, todo el mundo a buscar la cueva a ver quién la encuentra sin estar mirando el GPS. Y no digo nada, pero la encontré yo. Sí. Es que es un sitio que no es fácil de encontrar. No es fácil de encontrar. Porque es una especie de balconada sobre la folla de Castalla, muy chula, pero que hay que buscar la cueva. Hay que buscar la cueva. Bueno, pues encontramos... Este topo que tienes el olfato del espeleólogo. Del espeleólogo, claro. Yo es que una cueva la detecto con las antenas. El caso es que vemos la pequeña entrada a la cueva, que realmente está muy escondida detrás de unas matas en una zona despejada. Y bueno, nos preparamos para entrar a una cueva pequeñita, pero con mucha historia. Atención a los fotógrafos, cuando pretendáis con este frío entrar a una cueva y echarle unas fotos, las cámaras calentarlas. Es decir,
de 3 grados que hacen en el exterior a 18 grados y humedad al 100% que hacen en una cueva, nada más entrar hace plop y se empañan las cámaras. Entonces conviene metérselas dentro de la ropa para que vayan calentándose, para que no tengan ese shock térmico. Bueno, pues entramos a esta cuevecita que tiene sus historias y sus... Sí, sí. Le llaman la Cueva de la Moneda y no se sabe muy bien por qué, la verdad. Dicen que quizás fuera que sacaron alguna moneda aficionados, pero vamos, no se sabe muy bien por qué es la Cueva de la Moneda. Lo que sí que es una cueva santuario íbera, porque parece ser que los íberos tenían una espiritualidad muy ligada con la naturaleza, ¿no? Con la belleza del lugar. Y este es un sitio, la cueva no es muy profunda, es pequeñita, pero realmente el lugar es espectacular, ¿no? Tenemos casi 200 metros de desnivel a toda la folla de Castalla, unas vistas estupendas. Y entonces, pues aquí parece ser que sí, que los íberos se han encontrado unos vasos califormes, que son un tipo de cerámicas que se usaban como ofrendas a los dioses. Posiblemente se hacían ritos de paso de la niñez a la adultez, o las mujeres llevaban ahí ofrendas para tener mejor fertilidad, o los chamanes hacían preguntas. Bueno, en cualquier caso es un sitio que está claro que era un santuario por estas cerámicas que se encontraron. También, mucho anterior, porque esto es del siglo V a.C., también se han encontrado huesos con dientes a la de bronce. Sí, seguro, porque estas cuevas eran muy apetitosas para la época paleolítica y neolítica y tal. Todo esto parece ser que todos los que se han encontrado, la moneda no se sabe dónde está, pero sí todos estos restos están en el Museo Arqueológico de Alcoy y parte también en la Casa de Cultura de Ibi. Todo esto yo lo he buscado también en Julio Asunción, que parece ser un historiador que tiene su propio blog y que habla de la cueva. Tiene un montón de vídeos de casi todas las cuevas de estas zonas que tienen restos arqueológicos, pues tiene sus cosas. Pues os dejo también un enlace a este blog para que le echéis un vistazo. El caso es que volvemos sobre nuestros pasos hasta buscar la senda que hayamos dejado y volvemos a tomar esa senda que sigue subiendo. Y sigue subiendo, y es lo que os comentaba, llegamos por una zona que está quemada, que enseguida ves que es una zona que se quemó. Una de las desgracias que tenemos en los bosques mediterráneos es el fuego. Pues esta zona se quemó en el 2019, pero gracias a Dios, fíjate, si está cerca Alcoy, que desde la caseta del menellador en la Font Roja vieron este fuego, avisaron y vino un equipo aéreo, un helicóptero y varios aviones y lograron apagar el fuego afectando solo a 3 hectáreas. Ya vemos todo el matorral bajo creciendo con fuerza. Estos años han sido hasta ahora muy lluviosos y lo que vemos enseguida es que los pinos están quemados, pero ya la carrasca, las jaras, el espino, todo esto ya crece con fuerza. Bueno, pues subimos y subimos y subimos. Esta es la parte en donde hay que subir y subir. Y cuando ya ves el final, dices, ahí hemos llegado por fin. Y cuando llegas, dices, pues no es el final. Esto es la Peña Roja, que es un alto que te engaña, que parece que hayas llegado a lo más alto y no es. Pues nada, da igual. Vuelves a seguir subiendo hasta que llegas por fin a la cumbre del Alto del Biscoy. Pues el Alto del Biscoy, que es el destino, el final, de lo más alto que vamos a subir, ¿no? Son 1160 metros. Ya tenemos aquí un viento que te mueres ahí arriba, unas vistas excepcionales, fresquete, y bueno, pues disfrutamos lo que se puede disfrutar y nos bajamos para abajo enseguida porque tampoco... Es el Alto Biscoy y también está como la cima de la Buitrera. Ah, eso no lo conocía yo. Sí. Ah. En la cartografía, creo que la cartografía del Instituto Geográfico Nacional pone el Alto de la Buitrera. Vemos que ahí se ve además, ahora mismo estáis viéndolo en el Google Earth, que hay una zona de parapente. Esto es un sitio en donde les gusta a los parapentistas salir a volar, ¿no? No son buitres, pero son voladores. Una vez estás arriba, para buscar la senda de bajada, lo que hay que seguir es a una veleta que se ve allá a lo lejos, que es la veleta de homenaje a Félix, sí. Se pone Félix. Efectivamente, hay un homenaje a Félix, que por lo visto era un parapentista que falleció allí hace el 2011. Y además he leído por ahí de un infarto. No fue de un accidente. No fue un accidente, fue un infarto, pero era el 2011 pues un parapentista que falleció allí. Pues ha quedado su recuerdo en la veleta, en la montaña,
y seguimos caminando hasta ver estas otras veletas ya mucho más técnicas para los parapentistas. Una vez ya pasamos esta zona de parapente, hay una senda ya marcada con una buena pendiente que va con mucho cuidado, hay que bajar, y que nos va llevando de nuevo a la base de la sierra. Volvemos a la carretera y con esto llegamos al coche, y con esto damos por finalizada la ruta de hoy después de 15 kilómetros y 720 metros de desnivel. Pues lo que nos queda, como siempre, y lo que mucha gente está esperando, son las valoraciones. Danos un segundo y empezamos con las valoraciones. Bueno, después de la explosión vamos a hacer la grabación. En esta ruta sencillita, es una ruta, la verdad, es que es larguita, pero es sencillita. Vamos a ver. Excursión familiar, por la larga, yo diría difícil. Yo también. No desaconsejada, pero la familia tiene que estar en orden. Bueno, si no subís al Alto de Favanella, pues se hace más cortita y más llegable. Y además el Alto de Favanella no tiene senda clara también. Sí, es más para senderistas ocasionales. Moderada. Moderada. Además así la ponen ambos. Sí, moderada. Ambos dos. Yo creo que es moderada. Yo diría que es el ocasional, el joven, casi fácil. Senderistas habituales, fácil. Y por supuesto montañeros con experiencia también fácil. Vale. Sentido aquí, yo diría antihoraria, pero vamos. Nosotros le decimos antihoraria, se puede hacer horaria. Vamos a poner el que hemos hecho, pero se puede hacer en ambos sentidos, sin ningún problema. Yo digo antihoraria por dejar hasta el final la cima máxima. Sí. Porque si subes de repente, te encuentras la cima de la cueva, luego ya es el regreso, ¿no? Yo creo que así me gusta más. Perfecto, estoy de acuerdo, porque además cuando le hicimos pensamos en ello y decidimos no chuparnos toda lo fuerte para el principio. Bueno, las precauciones con calor moderada, porque no hay mucho pino, o incluso, yo diría normal, fíjate, ni siquiera moderado. ¿Normal? Sí, porque es que no... tiene altura, son 1000 metros. Sí, ¿no? tiene sombra. Sí. Tiene sombra, mucha sombra y tal. Y lluvia tampoco. Con lluvia también. Nosotros nos llovió ningún problema, no pisar charcos. No hay ninguna zona que te pueda resbalar, ni nada. Y nieve, ahí sí que puede nevar, esa zona es de nieve, pero vamos, como tampoco hay, yo diría, precauciones normales en caso de nieve. También no hay que tomar ninguna precaución especial en esta ruta, que es interesante, divertida, pero no hay ninguna peligrosidad así manifiesta. Luego, interés en flora y fauna, yo le diría bien, moderado, no es bien, sí. En paisaje también. Esta va a ser de moderado, y luego patrimonio cultural, bueno, excepto, yo diría poca cosa. Hombre, tenemos la cueva, pero vamos, tampoco... Sí, fuera del tema de la cueva, tiene interés, pero tampoco... Sí, por cierto, hablando de la cueva, pues a lo mejor como material adicional aconsejado, sí, un frontal. Sí, un frontal. No es muy profunda, pero... Pero bueno, sí, no, el frontal es necesario, es decir, tienes que ir con el móvil. Hay que entrar agachado. Pues si te casco. Nosotros en este caso no llevábamos casco. Uno de nuestros compañeros sí que llevaba y se lo puso. Otros no lo teníamos previsto, pero el frontal con toda seguridad. No es muy profunda, pero te va a ayudar a poder disfrutar de la cueva. Y bueno, esta es la valoración. Todo muy moderado esta vez los intereses, pero en conjunto tenéis una ruta para pasar una mañana excelente. En el monte y en el campo y en la montaña, como a nosotros nos gusta. Nos vemos en la próxima ruta en breve. Nos vemos en la montaña. Venga, hasta luego.